Gráficos estadísticos. Vamos a observar y a construir los principales gráficos estadísticos que se manejan en el análisis descriptivo. La primera característica a tener en cuenta está relacionada con el tipo de datos que estamos manejando. A su vez, en su clasificación como tipo de variable estadística. Recordemos que tenemos variables cuantitativas, variables cualitativas. Vamos a iniciar con los gráficos más recomendados para variables de tipo cuantitativo. El primero de ellos es el histograma. Este es un gráfico bastante utilizado que trabaja directamente con la representación de la frecuencia absoluta. Como podemos observar en la pequeña muestra que tenemos ahí, este es un diagrama que está conformado a partir de una serie de barras continuas que las podemos diferenciar a través de un contorno, a través de una textura, y donde en el eje Y se expresan los valores obtenidos para cada una de las frecuencias, y en el eje X, dependiendo de la tabla de frecuencias que tengamos, ya sea por clases o por intervalos, se encontrarán estos valores en ese eje respectivo. Características a tener en cuenta cuando se trabaja de forma manual. Como nos dice ahí al final de la descripción, deben mantener estas barras una amplitud constante y una altura dependiente de su valor. Esto lo podemos hacer generando una escala en el eje Y acorde a la dimensión de los valores. Nosotros estamos trabajando con herramientas de software como Excel. Él automáticamente nos da una configuración que de hecho también la podemos editar. Otro gráfico que trabaja de igual manera con la frecuencia absoluta es el polígono o polígono de frecuencias. Este es un gráfico que tiene como medio de visualización un sistema lineal. Lo que hacemos es identificar los puntos que corresponden a los valores de las frecuencias y luego realizar trazos lineales entre ellos. Se puede manejar el mismo marco que se observó anteriormente para el caso del histograma, es decir, en el eje X irán las clases o los intervalos dependiendo de la tabla de frecuencias, y en el eje Y la escala acorde a los valores que se tienen de las frecuencias. El diagrama de sectores, también conocido como diagrama circular o diagrama de torta. Este es un gráfico que representa la frecuencia relativa. Por lo general, se expresa de manera porcentual, así como observamos en la figura de muestra. Este comprende una circunferencia que tiene una serie de particiones o una serie de áreas definidas que corresponden a los valores de la frecuencia relativa. También podemos observar que están expresados en su forma porcentual. Sabemos que en la tabla de frecuencias, esa frecuencia relativa la podemos expresar de forma decimal o de manera porcentual. En el gráfico lo recomendable es que esté expresado de manera porcentual. Cuando lo trabajamos de forma manual, nos ayudamos a través de la frecuencia relativa acumulada para tener una relación con respecto a los grados de la circunferencia. Cuando lo estamos haciendo en una herramienta de software como Excel, simplemente utilizando la función correspondiente del gráfico, automáticamente nos define los sectores o las áreas acorde a los valores que tenemos.
Y está el gráfico de ojiva. Este también tiene una estructura similar al polígono en lo que refiere a la tendencia lineal, pero este representa de manera puntual los valores de la frecuencia relativa acumulada. Por lo tanto, siempre va a ser un gráfico ascendente. En el eje X irá la descripción de las clases o los intervalos, dependiendo de la estructura que lleve la tabla de frecuencias. Y en el eje Y ya irá una escala, principalmente de 0 a 1. Estamos trabajando en su forma decimal. Si lo estamos trabajando en forma porcentual, será una escala de 0 a 100. Su tratamiento, similar al del polígono, inicialmente identificamos los puntos acordes a los valores de las frecuencias y luego se realizan trazos lineales entre ellos. Estos serían los gráficos más generales, más comunes y recomendados en lo que concierne al análisis descriptivo de información clasificada a través de variables cuantitativas, ya sean discretas, ya sean continuas. Para el caso de variables cualitativas, vamos a observar de igual manera cuáles serían los gráficos recomendados para información teórica clasificada a través de una variable cualitativa. Encontramos el diagrama de barras. Este es un gráfico que trabaja representando la frecuencia absoluta, similar a la descripción que nos brindaba o que nos brinda el histograma en cuanto a las variables de tipo cuantitativo, pero observamos algunas diferencias en su presentación. Vemos que maneja de igual manera un sistema de barras rectangulares. Deben mantener una amplitud igual, constante entre ellas. Y vemos que estas están separadas, ¿sí? A diferencia del histograma que buscábamos una serie de barras continuas, aquí en el diagrama de barras se recomienda una separación que de igual manera, para mantener el buen dimensionamiento de la gráfica, debe ser la misma entre cada una de las barras. Estas barras también pueden llevar una textura, un contorno diferente que las resalte. Eso ya depende del tipo de edición y presentación final que se le quiera agregar. Y observamos que en el eje X lo que encontramos ahora son los nombres de las categorías. En el eje Y, de igual manera, se está representando los valores puntuales de la frecuencia absoluta, por lo tanto, se genera una escala acorde a dichos valores. Y el otro gráfico que se suele utilizar también en la representación de este tipo de variables es el diagrama de sectores, circular o de torta. Ya también lo describimos anteriormente en la variable cuantitativa. Este gráfico trabaja con la frecuencia relativa. Su desarrollo o su construcción, tal como lo describimos anteriormente, observamos que hacia el lado derecho, donde se suele sacar una muestra representativa de cada una de las áreas o sectores, encontramos los nombres de las categorías. En el caso de realizar este diagrama con la variable cuantitativa, lo que encontrábamos acá en esta que se suele llamar la leyenda o las etiquetas, eran los respectivos intervalos o clases
que corresponden a la tabla de frecuencias.